gran bendición poder estar en la casa del Señor en este día. Hemos exaltado al Señor, le hemos adorado. Y qué bueno que podamos estar en este día para exaltar al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hay hermanos que hacía días no veíamos y quiero que sientan nuestra bienvenida, ¿verdad? Estamos muy contentos de que están de regreso, y aquellos que nos visitan por primera vez también bienvenidos. Gracias por estar aquí. Siéntanse como en su casa, ¿verdad? Amén. Gracias, hermanos. Amén. Por expresar esa bienvenida. Gloria al Señor por eso. El Señor es bueno. ¿Qué cree usted que es lo que más el Señor disfruta de nosotros? Piense en esto. Piense en esto. Cuando llegamos en este día, nos levantamos, ¿verdad? Dijimos, hoy es el día de ir a la iglesia, nos arreglamos, algunos le plancharon la ropa como a mí, otros la escogieron, se echaron el perfumito, vinieron, ¿verdad? Llegamos a la casa del Señor, estamos contentos porque estamos a la casa del Señor, y el Señor está contento con todo eso es importante. Lo más importante de todo eso es la hermandad de los hermanos. Lo más importante de todo eso es la actitud de nuestro corazón, lo de adentro, ¿verdad? Lo de afuera no es tan importante como lo de adentro. Lo de afuera es una expresión de lo que hay adentro, ¿verdad? Hemos venido a darle gloria y honra. Yo estoy seguro que el Señor se gozaba mientras ustedes, todos nos saludábamos los unos a los otros. El Señor lo ve como algo hermoso. Mirad cuán hermoso, ¿verdad? Es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Ahí está la bendición del Señor, dice ese Salmo 133. En el día de hoy, les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 15. Y vamos a estar en el verso 10 al 20. Mateo, capítulo 15, versos 10 al 20. Mientras usted busca su pasaje en Mateo 15, 10 al 20, quiero que notemos que siempre los fariseos y los escribas y los que se oponían a las enseñanzas de Jesús, esos líderes religiosos, se fijaban mucho en las cosas externas y pensaban que eran justificados delante de Dios por las cosas externas. Por ejemplo, ellos pensaban que eran justificados por diezmar de las hierbas, de las sazones del jardín. Pensaban que estaban justificados porque hacían un ayuno, externamente, materialmente dejaban de comer. O también pensaban que estaban justificados porque iban un día específico de adoración, el sábado, a la sinagoga o al templo. Entonces, pero había un problema en su corazón, en su vida. Entonces ellos llegan de manera privada al Señor y le dice, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer como nosotros? ¿Verdad? Es que ellos pensaban que todo era externo, ¿no? Y que una persona no estaba bien con Dios si no se lavaba muchas veces las manos, y si no lavaba los platos, y si no lavaba la cama, y si no hacía todo un rito para poder estar ceremonialmente puro desde el punto de vista de ellos. Entonces el Señor le reprendió, y el Señor le enseñó que nada que está afuera puede contaminar al hombre, sino lo que está dentro del corazón, en el corazón, dentro del hombre. Este es el problema. Entonces, aunque ellos llamaron al Señor de una manera privada y le dijeron, mira, ¿por qué tus discípulos hacen esto, aquello y lo otro? El Señor los confrontó de una manera pública. Abiertamente llamó a todo el mundo y le dijo, ¡vengan acá! Escuchen esto. Estamos en Mateo capítulo 15, en el verso 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre.
pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor llamó a todos, ya no solamente fueron amigos privados, sino que públicamente el Señor llama a todo el mundo y enseña esto. En este día vamos a ver en primer lugar que todos necesitamos oír y entender el verdadero problema del ser humano. Todos. ¿Saben que cuando Marcos escribió su evangelio, hablando de este pasaje, narrando esta historia, en Marcos capítulo 7, verso 14, dice Marcos, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos, ¿verdad? Marcos añade la palabra todos. El Señor llamó a todos. Todos tenían que oír cuál era el verdadero problema de su vida. Y el verdadero problema de nuestras vidas es nuestro corazón, es el pecado que está en el corazón. Y como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a decirle a todos este problema. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es Dios viviente. La iglesia es columna de la verdad. La iglesia tiene que anunciar la verdad. Hay un problema en el ser humano. Y el problema en el ser humano es el pecado que está en el corazón humano. Y no hay nada que yo pueda hacer ceremonialmente o externamente para remediar o para arreglar el problema de la condición del corazón humano. Eso es lo que el Señor está diciendo. Para la psicología, los problemas sociales tienen su fuente en el ambiente donde tú creciste, en la relación con las personas de tu familia, etc. Claro que el ambiente nos puede afectar en cierto sentido, puede acabar o atenuar las conductas pecaminosas. Claro que la relación con nuestros familiares, padres distantes, padres ausentes, padres controladores, padres permisivos, pueden afectar en cierta medida nuestro comportamiento. Pero la fuente del mal radica en el pecado que vive en el corazón humano. La persona que se ha creado en el mejor ambiente del mundo, busca en Google cuál es la zona, el lugar más seguro del planeta Tierra. ¿Verdad? Si una persona se cría en ese lugar, el lugar más seguro del planeta Tierra, ¿verdad? No se ha reportado un crimen en ese lugar en los últimos 50 años, si existiera ese lugar, ¿no? Si esa persona se hubiera criado con unas condiciones familiares perfectas y óptimas, aún esa persona iba a tener pecado en su corazón. Porque eso es algo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. La fuente del mal radica en el pecado que nosotros heredamos de Adán y Eva, y el pecado que producimos nosotros. Y es por esta forma de pecar que es por esta forma de pensar, de que la culpa de nuestros pecados la tiene el ambiente, la culpa de nuestros pecados la tienen nuestros familiares. Hay gente que están tomando drogas, están yendo a las drogas, están yendo al abuso de los medicamentos, están yendo a las terapias de consejería de por vida. Yo he conocido personas que van a terapias de consejería desde que son pequeñitos y se van a morir yendo a terapia de consejería, no resuelven nada. Pero si hay unas cosas, si funcionara, pues tú fueras y te arreglas y punto. Pero ¿por qué tienes que seguir yendo y seguir yendo y seguir yendo y seguir yendo de por vida, de manera vitalicia? Porque hay un problema interno que no se ve, ¿verdad? Se está tratando con los síntomas, pero no se arregla el problema. Hay gente que la sociedad está quitando la telaraña, ¿verdad? Cuando la gente viene deprimida porque tiene un problema con el pecado, le dicen, toma esta pastillita, te va a quitar la depresión. Cuando la gente viene con culpa porque ha pecado, le dicen, haz esto y haz aquello y haz lo otro, pero no quitas el problema del pecado. Lo que estás haciendo es quitando a la araña, pero la araña viene y vuelve y se vuelve un problema vitalicio. En una ocasión, una joven fue a una consejería en un hospital supuestamente cristiano. La palabra cristiano significa casi nada en nuestro contexto, ¿ok? Hasta las moscas son cristianas y las migas. Esa palabra no significa nada. Ser un discípulo de Jesucristo, ser un hijo de Jesucristo. El efecto, no ser un cristiano nominal, pero ser un cristiano guiado y sometido a la voluntad del Rey Jesús, eso es ser cristiano. Eso es la verdad del término. No lo que diga la gente por ahí. Y esa persona fue un hospital cristiano, esa joven fue un hospital cristiano porque ella hablaba con un consejero, con un terapeuta. La razón por la cual ella fue es porque ella había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y se había criado en un hogar cristiano, había ido a una iglesia como esta y había escuchado que las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecados. ¿Usted cree que las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecados? Sí, mira, la hermana Yané lo cree. ¿Alguien más lo cree? Amén. Mira, son dos. ¿Alguien más lo cree? ¿Alguien más cree que tener relaciones antes del matrimonio es pecado? La Biblia lo dice, eso es verdad, ¿ok? Se llama fornicación, la Biblia lo dice. Y entonces esa joven fue a hablar con el consejero porque se sentía culpable, porque había pecado. Bueno,
El consejero, ¿sabe lo que le dijo? Una respuesta tremenda. Le dijo, mira, el problema que tú tienes es la culpa. Tu problema es la culpa. Error número 1. El problema no es la culpa, el problema es el pecado. La culpa es un síntoma del pecado, ¿no? Tu problema es la culpa. Y como tu problema es la culpa, lo que yo te recomiendo es que tengas tantas relaciones como puedas, de manera segura, con otras personas, y tú verás que la culpa se te va a quitar. Bueno, obviamente, el consejo de ese hombre iba a quitar la culpa. ¿Por qué? Porque la conciencia iba a ser cauterizada y la persona no iba a sentir ninguna conciencia de pecado y la persona iba a seguir pecando hasta que se le hiciera nada. Iba a ser tener relaciones como tomarse un vaso de agua. Iba a ser efectivo en quitar la culpa, pero el problema no es la culpa, el problema es el pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios y nos condena eternamente. Si esa joven escucha ese consejero, pues esa joven lo que iba a pasar es, podría tener o no tener culpa, pero la culpa es simplemente un sentimiento como resultado de el verdadero problema. Cristo nos llama a arreglar el problema y Cristo vino para arreglar nuestro problema. Tenemos que entregar nuestras vidas a Jesús. Para el comunismo, la falta de privilegio de los pobres y la explotación de la clase trabajadora es el problema de la sociedad. Se han hecho muy virales en estos días algunas entrevistas que se han hecho con líderes del Partido Democrático Socialista Americano. Y su idea, en su plan, ellos no responden. Si nosotros, lo primero que vamos a hacer, si tomamos el poder, vamos a cerrar la policía, vamos a cerrar las cárceles, no va a haber más policía y no va a haber más cárceles. Yo pregunto, pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasa cuando una persona comete crimen? No te preocupes por eso. No va a haber crimen, porque el problema del crimen es la desigualdad social. A la vez que todos tengamos los mismos derechos y los mismos privilegios, se va a acabar el crimen. Y si se va a acabar el crimen, no va a hacer falta policía y tampoco va a hacer falta una cárcel. En esa forma de pensar tan tonta, hay muchos que creen de esa manera. En todos los sistemas políticos y sociales del mundo, sin importar cuál sea, hay crímenes. Y de hecho, en los países comunistas a veces hay muchos más crímenes que en países que no son comunistas. Entonces, el problema no es el sistema social, el problema no es el privilegio de la gente, ni es obligar a la gente, porque el primer crimen es robarle a la gente para hacer a los demás parejos. Entonces, el problema no es ese. En todas las sociedades del mundo, en todos los momentos del mundo, después de la caída, hay asesinos, mentirosos, chismosos en todas partes del mundo. El problema no es ese. Pero esta forma de pensar lleva a algunos a concluir que, bueno, si tienes dinero, entonces te vas a sentir bien. Si tienes dinero, todo va a estar bien. Porque el problema es la falta de recursos, pobrecito. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que el problema del hombre es el pecado. No importa cuánto dinero tenga el hombre, su condición delante de Dios es miserable si no tiene a Dios y su corazón está lleno de pecado. Para la religión, el problema está en lo externo, como decíamos al principio. Es decir, si tú no haces ciertas prácticas, estás ceremonialmente sucio. Si tú no repites tantas oraciones tantas veces al día, o si tú no te lavas las manos tantas veces, o si tú no vas a tal lugar, o si tú no oras tantas veces al día, o si tú no ayunas tantos días en el momento que tienes que hacerlo, o si no lees la Biblia de esta manera, o si no oras específicamente de cierta manera, o si no haces esto de esta manera, tú estás mal y tu corazón está mal delante de Dios. Y por eso tenemos millones y millones de personas siguiendo ritos, buscando prácticas religiosas, buscando religiones para sentirse seguras, pero en su interior son personas esclavas. El problema del ser humano radica en la rebelión contra Dios, en un deseo natural que hay en el ser humano, en todo ser humano, de hacer lo contrario a la voluntad de Dios, contrario al plan de Dios para nuestras vidas. Y esto es un problema de naturaleza, esto es un problema de corazón. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos toca a nosotros como discípulos de Jesús, decir a las personas, a todos, el problema con el que las personas batallan. Debemos explicárselo a nuestros niños, ¿sí? Porque los miramos tan hermosos y como son hijos de nosotros pensamos que son los mejores del mundo y entonces le hacemos pensar que ellos tienen que ser lo mejor del mundo y que son lo mejor del mundo y que ellos no cometen errores y que no la realidad es que nuestros hijos son pecadores. Quítese el velo, reconózcalo y enséñalo a sus hijos
que hay algo dentro de ellos que se revela contra Dios y que quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios y que ellos necesitan un Salvador tal como tú lo necesitas. Amén. Es una realidad igual tanto para mujeres como para hombres, para hispanos como para americanos. Es un problema de todo ser humano. Todos necesitamos saber el verdadero problema de nuestras vidas, porque si no las personas vamos a andar de allá para acá tratando síntomas y al final perdidos eternamente. Claro que no todos van a querer escuchar esto. Lo decían los discípulos, ¿verdad? Tú escuchaste, no sabes que los fariseos se ofendieron cuando vieron esto que tú dijiste. Claro, todo el mundo no quiere que le digan esto, que le digan esta verdad, que le digan tu problema es el pecado, porque en realidad el ser humano ama y desea su pecado. En Marcos capítulo 7, versículo 16, el Señor decía: el que tenga oídos para oír, oiga. El Señor está hablando a todos, pero todos tienen oídos, pero no todos van a oír. Pero el que tenga oídos espirituales, que oiga y que preste atención a lo que el Señor está diciendo. Y yo espero que tú prestes atención a lo que estamos diciendo en este día. Todo el que enseña una cosa contraria a la voluntad del Padre, no está hablando en nombre de Dios y va a ser condenado. Eso es algo que tenemos que saber, que tenemos que entender. Aquí el Señor lo explicó, lo dijo en el verso 13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y los fariseos y los escribas estaban enseñando. Ellos decían que tenían la escritura, y sí la tenían, y sí la leían, y sí la memorizaban, pero ellos estaban enseñando estas cosas del lavatorio, de los vasos y todo esto, no de la escritura, no de la palabra de Dios. Lo estaban enseñando de cientos de tradiciones que tenían escritas, de interpretaciones de la ley que no eran la palabra de Dios, y por lo tanto estaban hablando de cosas que no eran de Dios. Y un día el Señor los iba a desarraigar, los iba a arrancar de raíz. En el día de hoy tenemos lugares promoviendo el pecado, edificios hermosos con el título de iglesia y con el título de cristiano, donde sus maestros alientan lo que Dios condena, ¿verdad? Y tal vez lo están alentando porque ellos mismos viven en esos pecados. A eso el Señor le llama: son ciegos guías de ciegos. Déjame decirle algo a todos aquellos que están metiéndose a buscar consejos espirituales en las redes sociales. Uno tiene que valorar la persona a la cual uno le pide un consejo, porque hay falsos consejeros. No a todo el mundo le podemos pedir un consejo, porque podemos recibir una información falsa y podemos terminar en el mismo hueco que está la gente. Y hay miles y miles de cristianos jóvenes que están refugiándose y escuchando consejos de gente que no son ni cristianas, de gente que cuando tú miras la trascendencia, un día fueron cristianos y hoy se han apartado y hoy están diciendo que no creen ni en Dios, o que no creen que la Biblia es inspirada por Dios, y a eso están escuchando, porque tiene un título de doctor, de magistrado, de archiobispo, no sé lo que sea. Si tú no has sido capaz de guardar la fe, tú no eres digno de que yo crea en ti y que yo te escuche para un consejo. No es el título lo que dice. En realidad debemos confiar en una persona. Es que el mensaje que diga esa persona sea de acuerdo a la palabra de Dios, que es la lámpara que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En mi camino. Pero hay personas que son ciegos, que no tienen la palabra de Dios, y lo triste es que tienen un bulto de ciegos atrás, a quien ellos están guiando y lo van a guiar al mismo hoyo. Y ese hoyo que los están guiando es el hoyo de la perdición eterna. Jesús dijo: dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Nuestro trabajo no es luchar contra esos lugares ni luchar contra esos ciegos. Nuestro trabajo es proclamar la verdad de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que nunca fue Jesús quien fue a cuestionar a los fariseos? Nunca fue Jesús quien fue a decirle: oye, ¿y por qué ustedes se lavan las manos y antes de comer? No, siempre fueron ellos los que venían a cuestionar a Jesús. Jesús lo dejaba, pero ellos venían a cuestionar. ¿No? Nosotros tenemos que estar trayendo atrás a la gente que cree diferente a la palabra de Dios. Nuestro trabajo es desde el lugar donde estamos a amplificar la palabra de Dios, proclamar la verdad de la palabra de Dios, hacer lo que hizo Jesús, llamar a la multitud y decir: todos, escuchen. Esto es lo que verdaderamente contamina el ser humano. En segundo lugar,
Vemos en este pasaje que todos necesitamos tener corazones limpios. Si es un problema de todos, pues todos necesitamos un corazón limpio. La razón por la que vino Jesús fue precisamente para hacernos libres, ¿no? Para hacernos libres de nuestra condición, libres de nuestra desgracia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó en un ambiente de paz perfecta. Una paz con Dios, una paz con otras personas, una paz con ellos mismos. Estaban en paz con ellos, no tenían culpa. Una paz con ellos mismos. Y una paz con la naturaleza que Dios le había dado. Pero en cuanto ellos cayeron en pecado, se rompió la paz. Esa paz es la que llamamos Shalom. Por eso que uno de ustedes lo dice Shalom, Shalom. ¿Qué significa eso? La paz completa, toda la paz y la bendición de Dios. Cuando el hombre pecó, esa paz fue sustituida por rebelión contra Dios, por condenación. El honor que ellos disfrutaban fue sustituido por vergüenza. El gozo que disfrutaban de la presencia de Dios fue sustituido por culpa. Y el poder que Dios les dio para ejercer sus funciones en sus ministerios fue convertido en debilidad. Pero Cristo vino para restaurar esas cosas. En otras palabras, Cristo vino para cambiar nuestros corazones, para liberarnos de nuestra condición, para liberarnos de nuestro pecado. En Juan capítulo 8, verso 32. ¿Sabe que este pasaje debemos leerlo desde antes? No solamente nos vamos a quedar con el verso 32, sino vamos a entenderlo un poquitico en el contexto. En el verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esta gente eran esclavos de sus pecados, pero lo que ellos tenían paz en que ellos confiaban en ser descendientes de Abraham. Como los fariseos tenían paz en ser descendientes de Abraham, y en que lavaban los platos y los vasos, y en que ayunaban y lloraban, y que iban al templo y que iban a la sinagoga. Esa era su confianza. Pero estaban esclavos en sus pecados, y el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo no es salvo. Lo que el Señor le está diciendo: ustedes son esclavos de sus pecados, pero Cristo vino para liberarlos de sus pecados. Si me conocieres a mí, entonces seréis verdaderamente libres. Más tarde nos encontramos al Señor Jesús diciendo en el 14:6, en Juan 14:6, que Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Es muy interesante en Mateo capítulo 5, verso 8. Mateo capítulo 5, verso 8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En una ocasión un creyente estaba haciendo algo en su vida que no tenía que hacer. Estaba sirviendo a Dios, pero mientras estaba sirviendo a Dios, estaba mirando cosas que no tenía que estarlas mirando. Y escuchó este verso, leyó este verso: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Por implicación, los que no tienen un corazón limpio no van a ver a Dios. Y este hombre se arrepintió y le pidió perdón al Señor, porque esto le llamó la atención. Señor, entonces yo no voy a verte nunca, yo nunca voy a verte, nunca voy a ser recibido en tu presencia. Lo que dice. Pero en Mateo capítulo 5 es lo que llamamos el sermón del monte, son las bienaventuranzas. Y en esta bienaventuranza el Señor nos está dando las reglas para vivir en el reino. Son los principios del reino de los cielos, el principio del florecimiento humano, de la bendición verdadera de la raza humana cuando creemos en Cristo. Aquí los felices no son los que se sienten bien. En Mateo 5 los felices
no son los que le están dando rienda suelta a sus deseos, ni los que tienen mucho dinero, ni los que son aplaudidos por sus habilidades, sino los que tienen un corazón limpio. Esos son los felices, los que tienen un corazón limpio. Si Jesús es el único que puede limpiar el corazón, Jesús es mi héroe. ¿Verdad? Hay muchos héroes en el mundo, ¿verdad? Tú puedes mencionar algunos. Messi, no sé quién más, son héroes en su campo de acción. Pero el héroe verdadero es aquel que dejó su trono de gloria para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos un corazón limpio. Eso es un verdadero héroe. ¿Cómo Jesús limpia el corazón humano? ¿Cómo puede restaurar el corazón sucio y reconciliarlo con Dios? En primer lugar, cumpliendo la ley a cabalidad. En Mateo capítulo 5, donde estamos, verso 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Él no vino para destruir la ley, vino para cumplir la ley que nosotros debíamos cumplir. Él cumplió la ley. Y Él murió por nuestros pecados. En primera de Pedro capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo vino para morir por todos nuestros pecados en la cruz. Y cuando creemos en Jesús, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, Él envía su Espíritu Santo a nuestros corazones, a vivir y a morar en nuestros corazones. Juan 7, 37, 39 nos dice esto, que el último día de la fiesta el Señor se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed y venga a mí beba. Verso 38. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Cómo recibimos este río de agua viva? Bueno, cuando entregamos nuestra vida a Jesús. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Nos explica la forma en la que esta limpieza del corazón funciona. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón limpio es un requisito para podernos acercar a Dios. ¿Has pensado en esto? En el Salmo 24, verso 2. Podemos leer desde el verso 1. Yo sé que ustedes no están apurados, yo no prediqué el domingo pasado, así que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en la vida. Todo es de Él, ¿verdad? Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Sí, aunque todos somos de Dios y todo lo que existe en el mundo es de Dios, la pregunta es, ¿cómo yo puedo reconciliarme con Dios? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Basado en esta descripción, ¿quién subirá al monte de Jehová? La respuesta es ni tú ni yo calificamos. Porque todo ser humano nace en este mundo, vive en un estado natural de rebelión contra Dios. Pero el verso 7 dice, alzaros puestas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria es Jesús. Él sí, Él es el único que nunca ha pecado. Él es el que ha cumplido la ley de cabalidad. Él es el que puede entrar a la presencia de Dios. Y como Él puede entrar a la presencia de Dios, Él lleva a aquellos que creen en Él con Él a su presencia. En 2 Corintios 4:6 dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Esta limpieza espiritual produce un cambio de naturaleza, un cambio de pecador a santo, un cambio de hijo de ira a hijo amado de Dios. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quiénes son los santos? Los santos en la Biblia son los que han creído en el Señor Jesucristo. Lee las cartas del apóstol Pablo y te vas a dar cuenta. Lee Efesios, capítulo 1. Los primeros 3 versos, te vas a dar cuenta. ¿Quiénes son los santos? Lee el principio y el final de las cartas del apóstol Pablo y te das cuenta quiénes son los santos. Los santos son los cristianos de la iglesia. Hermano, ¿tú eres santo? Amén. Tienes que decir sí, porque Cristo murió por mí. No soy impecable, no soy inerrante, no soy siendo perfecto, pero he sido perfeccionado por la sangre del Cordero. Yo soy santo y tú también. Y si tú tienes problemas y si tú estás haciendo algo en tu vida y por eso tú eres santo, tú dejas de hacer eso ya, porque entonces eso es un problema que hay en tu corazón. En Mateo capítulo 5, verso 20, donde se nos había dicho, ¿te acuerdas? Que nos había dicho que el que no tuviera un corazón limpio no podía ver a Dios. Imagínate tú. Mira lo que se nos dice ahora. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, si la justicia nuestra, si lo que nosotros hacemos, nuestras obras no son mejores que la de los fariseos y los escribas, nosotros no somos salvos. Nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser una justicia superior a lo de los escribas y fariseos. Ahora, si tú miras los escribas y fariseos, para ellos la justicia, ¿qué cosa era? Lavar los platos y los vasos, guardar el sábado, guardar la dieta, guardar esto, aquello y lo otro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que hacer esas cosas externas como ellos lo hacían y más? Por supuesto que no. Significa que tiene que haber un cambio en nuestro corazón para que las cosas que nosotros hagamos, las hagamos con un corazón transformado, como respuesta a un corazón transformado. Una vida transformada. No sé si te has dado cuenta, pero si estás mirando Mateo capítulo 5, si tienes una Biblia como esta, de papel, de la antigua, que casi nadie quiere usar hoy, de estas son muy buenas, todavía están en vigencia, todavía se usan. La ventaja de tener esta y no aquella es que con esta tú puedes darle para adelante y para atrás cuando tú quieras, tú verás, va a ser más fácil. Si vamos, por ejemplo, en Mateo 5, no lo voy a leer, del 21 al 26, nos habla de un cambio en nuestro carácter. ¿Qué hacemos cuando nos airamos? ¿Cómo tratamos a las demás personas? Nuestra justicia tiene que ser superior a la de los fariseos, en la forma en que nosotros tratamos a las demás personas. Porque si el Señor ha perdonado nuestros pecados y ha cambiado nuestro corazón, es imposible que yo muerda a mi hermano cuando esté bravo con él. Tiene que haber un cambio. Es imposible que yo ofenda a aquella persona simplemente porque no me gusta cómo me miró. Entonces, tiene que haber un cambio en la forma en que yo trato a las personas. Tiene que haber un cambio en el matrimonio, en la forma en que yo trato a mi esposa, en cómo yo respeto y trato a mi esposa. Tiene que haber un cambio, porque si no hay un cambio, yo sigo con el mismo corazón de antes. Y ese es el tema de Mateo 5, del 27 al 32. Tiene que haber un cambio en la veracidad de mis palabras. Tiene que haber un cambio. Que cuando yo diga una cosa sea cierta. Que cuando yo prometa algo, yo no tenga que estar jurando. Te juro por el templo, te juro por el cielo, te juro por mis hijos, te juro por lo más sagrado, te juro. Trágate juramento. Si tú no eres una persona de reputación, si tú no dices una cosa sinceramente, tienes un problema en tu corazón. Y ese es el problema de los fariseos. Te juro por el templo, te juro por el altar, te juro por el oro del templo, te juro por no sé qué más, según, ¿no? Según. Eso no es así. En el verso 38 de Mateo capítulo 5, la respuesta que nosotros damos para con nuestros enemigos. ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos? A partir del verso 38. Si yo trato a mis enemigos como el mundo entero trata a sus enemigos, entonces mi corazón es igualito al corazón del mundo. Pero si yo tengo un trato diferente para con mis enemigos que el resto del mundo, y yo trato a mis enemigos como Jesús trató a sus enemigos, entonces puedo decir que mi corazón ha sido transformado por Jesús. Ha sido cambiado
por Jesús. Pero el Señor termina en el verso 48 del capítulo 5 diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Te estás dando cuenta de la magnitud de lo que el Señor Jesús nos está pidiendo? ¿Te estás dando cuenta de la magnitud de lo que Él nos está pidiendo, de lo que Él nos está exigiendo como sus hijos? Nada más ni nada menos que nuestras vidas sean la respuesta a un corazón transformado por su gracia, cambiado y limpiado por su sangre derramada en la cruz. Nos está pidiendo la respuesta de un corazón donde mora, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y cualquier persona que viva menos de esto no podrá ver el reino de Dios. Bienaventurados los del corazón limpio, porque ellos van a ver a Dios. Un corazón que odia, un corazón que muestra favoritismo, un corazón que maltrata a los demás, un corazón que no tiene compasión del que sufre y del que cae, un corazón que mira a los demás como inferiores a él, no es un corazón rendido a Jesús. No seamos confundidos por los aspectos externos. No seamos confundidos por cuántos dones tengan las personas. Los dones no son un indicador de la espiritualidad de nadie. Los demonios predican mejor que John MacArthur. Los dones no son indicador en ningún sentido de la espiritualidad de una persona. Porque el diablo siempre imita esos dones. Hay personas que han orado y Dios los usa para que Dios haga milagros en el pueblo. El diablo también lo hizo. Y hay personas que ya le dijeron al Señor: Señor, Señor. Y Jesús le dijo: yo nunca los conocí a ustedes. Con todas las cosas que hicieron en mi nombre, nunca los conocí. No eran del Señor. No son los dones. No es la elocuencia. No es la forma en que nos vestimos. No es la cantidad de veces que una persona te diga que ora en la semana. No es la cantidad de veces que una persona te diga que ayuna la semana. No es la cantidad de veces que una persona te diga que puede repetir de memoria. No es la cantidad de veces que una persona te repita de memoria como si fuera un papá. No es eso. Es tu carácter, es tu vida. Es como tratas a las demás personas. Es la validez de tus palabras. Es el amor y la compasión para con los que tienes a tu lado. Eso es lo que demuestra que tú eres un hijo de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el indicador de un corazón transformado. Todos somos responsables por mantener nuestros corazones limpios. La limpieza del corazón es algo que nosotros logramos por medio de la fe en Jesucristo. Pero nosotros tenemos que seguir en Cristo para que nuestro corazón siga limpio, en la realidad. Aunque Jesús murió por nuestros pecados y nos ha dado una nueva naturaleza al creer en Él, nosotros al vivir en un cuerpo débil, un cuerpo que fue habituado al pecado, somos tentados a volver al mal. Segunda Timoteo 2:22. Segunda Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Verdad? No te fijes en las pasiones juveniles, en esto le estaba diciendo un jovencito, ¿verdad? No te fijes en estos deseos que se levantan en ti, estos deseos de hacer ciertas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, aunque son unos deseos que te queman por hacer algo que Dios no quiere. Evita eso. En vez de hacer eso, lo que tienes que hacer es sigue la justicia, lo que Dios quiere, sigue la fe, lo que tú confías que Dios va a hacer en tu vida, el amor, la paz. ¿Con quién? Con los de corazón limpio. Los que de corazón limpio invocan al Señor. Venir a la iglesia nos da identidad. Sobre todas las cosas, venir a la iglesia nos ayuda. Nos ayuda de una manera grandemente, porque venimos con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántas personas se habrán quedado en casa en este día? Y estoy seguro
que no recibir la misma bendición que recibió usted. Es importante congregarnos. Por eso al final de Hebreo, el escritor de Hebreo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tanto más viendo que el día se acerca. Hablando de Hebreo, ¿qué tal si vamos a Hebreo capítulo 3, versículo 12 al 15? Mirad, hermano, no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pecado endurece nuestros corazones. La dureza del corazón es identificada en la Biblia con incredulidad y con pecado. La palabra griega para endurecer es el verbo escleruno, ¿verdad? Y es el verbo que tiene que de ahí viene la palabra esclerosis. ¿Qué cosa es una esclerosis? Es un endurecimiento. Una arterioesclerosis, un endurecimiento de las paredes de las arterias. Es una cosa grave. Y el corazón también sufre una esclerosis. El corazón espiritual sufre una esclerosis, se endurece. El pecado endurece el corazón. La incredulidad endurece el corazón. El no tener los hermanos que nos exhortemos los unos a los otros, el dejar de buscar de Dios, endurece el corazón. En Proverbios capítulo 4, verso 23, nos recuerda que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Somos especialistas guardando cosas en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas contraseñas tienes para todo hay una contraseña? Y ya no solamente es una contraseña, antes era una contraseña, ahora es una contraseña, un mensaje en el teléfono, y a veces hay dos formas más de verificación porque queremos que todo esté bien seguro. Lo más importante es que tenemos que guardar en nuestro corazón. Ponle 4 contraseñas, 5 códigos, 10. Ponle lo que tengas para que nada entre en tu corazón. Lo que entra en nuestro corazón llega a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos. Somos responsables de lo que vemos. Somos responsables de lo que entretenemos en nuestro oído. Eso nos afecta el corazón. En el camino a nuestra tierra prometida, el lugar más especial del universo, se van a levantar tentaciones, se van a levantar oportunidades de pecar, pasiones carnales, pasiones juveniles y no juveniles. Se van a levantar muchas voces contrarias a la palabra de Dios, pero el llamado es el mismo de Génesis a Apocalipsis y se resume en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice claramente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No endurezcas tu corazón. En el verso 15 de Hebreos 3 se repite, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. En Hebreos capítulo 4, versículo 7, otra vez determina un día hoy, today, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se te dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que tu corazón no se endurezca ante la voz de la palabra de Dios. Que cuando tú escuches la palabra de Dios, tú abras tu corazón a la palabra de Dios, para que el Señor limpie tu corazón y limpie tu vida, y tu corazón se mantenga siempre limpio. En Hebreos capítulo 10, estoy terminando. No sé qué iban a decir, gloria a Dios. En Hebreos 10, 19 a 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón, ¿cómo?
No un corazón enmascarado como el de los fariseos. No nos acerquemos ante Dios diciendo, sí, yo alabo a Dios, pero por allá escondiendo la piedra haciendo lo malo. No, un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con toda confianza de que Él ha cambiado nuestra vida, purificado los corazones de mala conciencia. ¿Sabes? Hay veces que Dios limpia nuestros corazones, pero la conciencia sigue sucia. Hay veces que Dios limpia, ya perdonó nuestros pecados, limpió nuestros pecados, pero todavía nosotros nos sentimos culpables por algo que Cristo ya pagó en la cruz. Entonces, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y puntual la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, con un corazón transformado, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor está a la puerta y está buscando corazones transformados. Él está a la puerta. En Apocalipsis capítulo 3 verso 20 está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere cenar contigo, quiere darte de lo de Él, de lo que Él trae, de su perdón, de su restauración, de su paz, de su gozo, de su fe, de su dominio propio. Quiere darte eso. Tú tienes que abrir tu corazón a Él. Tú tienes que decirle: Señor, aquí está mi corazón, yo no te puedo ocultar nada. Aquí está la placa, mira cómo salió ese corazón. Aquí está mi corazón. Tú sabes lo que hay en mi vida. Tú sabes esto, esta otra área. Yo necesito que tú transformes mi vida. Limpia mi corazón. Limpia de una vez. Yo confío en ti. Cerremos nuestros ojos por un momento. Si aún nunca has entregado tu corazón al Señor, si aún nunca has entregado tu vida al Señor Jesús para que limpie tu corazón, Dios te dice hoy. ¿No lo leíste? Yo lo leí, tú lo escuchaste. En hebreo lo decía: el día es hoy. No endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. No endurezcas tu corazón ante la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón ante el llamado de Dios. Él está a la puerta y llama. Él no entra a tu corazón de una manera arrebatada, sino que Él toca la puerta y no te quita el libre albedrío que te dio cuando te creó. Él quiere que tú confíes en Él de corazón, no por imposición. Él quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida. Si nunca has recibido al Señor en tu corazón, si nunca has entregado tu corazón a Él para que Él transforme tu corazón, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decirle: Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Te pido que me transformes, te pido que me cambies, te pido que me perdones, te pido que me renueves, te pido que cambies mi naturaleza. ¿Qué tal si cambias lugares con Cristo? ¿Sabes? Cristo cambió el lugar contigo. Cristo murió en la cruz en tu lugar para darte vida eterna. ¿Qué tal si tú le dices: viejo, tu nombre? Tu nombre. El viejo yo lo llevo a la cruz para que Cristo viva en mí. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora vivo en la carne, no vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Te ha dicho esto el Señor? Díselo al Señor. Tal vez tú has batallado en tu vida y tú estás viendo que tú quieres hacer las cosas bien, pero salen mal. Y tú estás viendo que salen estos deseos continuos de hacer el mal, estos deseos que te llevan a caer una y otra vez, y es una cosa recurrente, es una cosa imparable, indetenible, y tú sabes que te estás metiendo en problemas porque tú no tienes control sobre ti mismo. Porque tú necesitas darle las riendas y el control de tu vida a Jesús de Nazaret. Tú necesitas un cambio en tu corazón, tú necesitas un cambio en tu naturaleza. Tienes que hacer en este día es pedirle al Señor que perdone tus pecados. Tienes que pedirle al Señor que cambie tu vida, que te dé un nuevo corazón, que te perdone y que te transforme. Tal vez tú digas: pastor, yo eso lo hice un día, pero yo sigo batallando. Señor, yo eso lo hice un día, pero yo sigo con lucha. Y yo sé: bueno, mi hermano, déjame hacer la pregunta: ¿cuánto de tu vida tiene Dios? ¿Cuánto
pensamientos, nuestros corazones vuelven atrás. Necesitamos continuamente buscar de Él. Y hoy tú venciste y por eso estás aquí en la iglesia. Hoy tú venciste, por eso tú estás aquí en la iglesia. La victoria es de Jesús, pero Él te llama más que vencedor. Porque tú le estás buscando, porque tú quieres un corazón nuevo, tú quieres agradarle. La promesa es para ti. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú nos has revelado por medio de tu palabra cuál es nuestro verdadero problema. Todos los que estamos aquí confesamos nuestro problema delante de ti, Señor. Nuestro verdadero problema es el pecado. Nuestro verdadero problema son esos deseos y esas pasiones que se levantan dentro de nosotros contrarios a tu voluntad. Entregamos nuestro corazón y te entregamos nuestra vida. Señor, somos tuyos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo domine sobre cada área de nuestras vidas. Entregamos nuestras vidas, cada área de ellas, a la supremacía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, hoy declaramos y confesamos públicamente que tu Hijo Jesús es nuestro Rey y es nuestro Señor. No de palabra, sino en verdad. No en teoría, sino en verdad, en práctica. Te pido que cuando hablemos, lo que salgan sean las palabras de Jesús. Cuando miremos a las personas, tú nos ayudas a mirarlas como tu Hijo las mira, como tú las miras. Cuando las tratemos como tú nos has tratado. Te pido que tu luz brille en medio de nosotros. Yo te pido que esta palabra se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando salgamos de este lugar, tu palabra siga martillando en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras conciencias, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Queremos ser una iglesia donde las personas tengan un corazón limpio, donde las personas tengan un corazón transformado, donde las personas puedan levantarse y decir: yo era así, pero Cristo me ha hecho de esta otra manera. Yo te pido una iglesia llena de Jesús, de personas como tu Hijo, porque esta es tu voluntad. Te doy gracias por aquellos que han venido en este día. En nuestro caminar muchas veces, Señor, hemos fallado, muchas veces nos hemos caído, pero tu gracia es abundante y es hermosa para con cada uno de nosotros. Y en este día estamos aquí. Estamos aquí porque reconocemos quién tú eres. Estamos aquí, Señor, porque queremos hacer las cosas según tu voluntad. Estamos aquí porque queremos darte la gloria en todo. Estamos aquí porque queremos un corazón nuevo. Transforma nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces cantamos